Los temas de esta noche, en un país donde el neoliberalismo, el liberalismo económico, el afán de modernizarlo todo, se llevó de encuentro muchas cosas. Dentro de las cosas que se llevó de encuentro la modernidad en República Dominicana, está el tema de la salud mental. Cuando todos crecimos, al menos mi generación, la que me precede y la que nosotros precedemos, existía en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, en Pedro Brand, ahora en Santo Domingo Oeste, porque los Santo Domingo Oeste tiene dos circunscripciones, 4 y la 5. Pues en Pedro Brand, en el 28, kilómetro 28, funcionaba un hospital psiquiátrico, donde los enfermos mentales, después de ser diagnosticados, y algunos en proceso de diagnosticarse, eran recluidos en aquel centro hospitalario, aquel centro de salud psiquiátrica. Pero la modernidad trajo como consecuencia que las administradoras de riesgos de salud, las ARS, no les dan cobertura a los pacientes que tengan algún trastorno psiquiátrico. Y se privatizó totalmente la asistencia de la salud pública, que ya no es pública sino privada, de las personas con algún tipo de enfermedad mental o trastorno mental diagnosticado o en proceso de investigación de su situación de salud. El hospital, búscame el nombre por favor, Henry, porque no tiene un nombre. El hospital psiquiátrico ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte fue cerrado. Y ya no es un centro, ya no es un manicomio, ya no es un centro de internamiento para personas con trastornos o alguna situación de salud mental. Por eso la cantidad de personas que deambulan por nuestras calles en condiciones de seres humanos venidos a menos y abandonados por sus familias y por la sociedad es alarmante. Hay lugares, por ejemplo, en La Vega, frente a la Catedral de La Vega, hay un parque que se llama el Parque de los Locos. ¿Se llama Padre Villini el psiquiátrico de 28? No, las consultas de aquel fueron trasladadas para el Padre Villini. Ok. En La Vega, la culta e hidalga y olímpica ciudad de La Vega tiene un parque frente a la catedral que se llama el Parque de los Locos. De manera despectiva, el pueblo le puso a ese parque el Parque de los Locos. ¿Qué tiene de particular ese parque? Paradójicamente, ahí se juntan, convergen muchos seres humanos en condiciones de salud mental precaria. A esta hora, de este 12 de diciembre, que en La Vega la temperatura debe andar entre los 16 a 20 grados Celsius. Hay situaciones de esos ciudadanos dominicanos que padecen trastornos mentales, alguna afección o afectación de la salud mental, están en la intemperie, abandonados a su suerte. Y pongo ese ejemplo porque me llamó la atención cuando en ese parque me dijeron un día, una mañana, me dijeron que se llamaba el Parque de los Locos. Hay ahora en este relajo donde la condición humana y el propio ser humano ya ha caído en minusvalía, donde la ponderación del ser humano se ha descontinuado y la gente nos hemos convertido en objetos. Los humanos hemos involucionado a ser objetos de cualquier naturaleza.
penosamente. Pues la capital dominicana no escapa a esta locura colectiva de no hacerle caso a las personas con problemas de salud mental. Eso provocó y ha provocado situaciones de violencia como la trágica muerte de un joven de apenas 27 años llamado Joel Rafael Cabrera Espinosa, quien murió, joven profesional, murió víctima de una piedra arrojada desde el paso a desnivel en la avenida 27 de febrero con avenida Máximo Gómez, por ese señor vestido de amarillo, a quien la policía se indica como autor material de haber arrojado una piedra grande desde la altura de ese paso a desnivel, que deben tener 30 o 40 metros de altura, y ese joven iba conduciendo su vehículo en horas de la madrugada del día de ayer, y el impacto fue tan grande, tan devastador, tan criminal, que perdió la vida en el mismo momento en que la piedra rompió el cristal de su vehículo y le impactó en el pecho. Tan fuerte fue el golpe que rompió el guía del vehículo. Después de golpear el guía, es que mata, obviamente, al conductor, que era el joven Joel Rafael Cabrera Espinosa, de apenas 27 años de edad. Eso fue un acto presumiblemente realizado por un enajenado mental o por un ser humano deambulante en las calles, en las noches, en los días, sin rumbo y sin familia, y peor, sin la asistencia de salud pública. Porque al cambiarse el espectro o el radio de acción de la salud pública, este servicio de salud o asistencia de salud mental fue totalmente privatizado. La familia del joven Joel Rafael Cabrera Espinosa sufrirá, padecerá por siempre la ausencia del hijo, del hermano, del nieto, del vecino, a quien se le quitó la vida de manera... Hay mala fe. ¿Sabe ese enajenado mental, presunto enajenado mental y presunto autor de arrojar la piedra lo que estaba haciendo? ¿Premeditó matar a algún ser humano? ¿O lo hizo por una especie de diversión inconsciente o inocente? ¿Cuál es el nivel de su enfermedad, de su trastorno mental? ¿Quién lo sabe? Aparecerá quién es responsable penalmente por eso. Él. Pero resulta que es inimputable, si es verdad, si finalmente resultara ser él el autor material de arrojar la piedra que impactó el cristal del vehículo del joven John Rafael Cabrera Espinosa y luego lo mató. Pero ¿qué ocurre? Que en la tarde de ayer y el día de hoy, dos eventos similares ocurrieron. Y ese que está ahí es un taxista que fue también golpeado por una piedra que le desbarató el cristal de su vehículo. 3 eventos en las últimas 48 horas. Decía Balaguer en sus memorias, o lo dejó plasmado en sus memorias de un cortesano de la era de Trujillo, que las desgracias suelen venir en trío y que un evento que ocurre suele arrastrar consigo una cadena de eventos similares, muchas veces sin ningún tipo de planificación ni concatenación en el tiempo y en los autores y en las formas. Lo dice Balaguer en sus memorias. Como yo la leí siendo yo muy joven, probablemente esa acepción me marcó la vida, porque Balaguer dice en su libro que cuando se cae un avión en cualquier parte del mundo, suele ocurrir eventos trágicos de esa naturaleza
en diferentes lugares del mundo, pero encadenados. Y lo hemos visto. Lo hemos visto. En menos de 48 horas, de 30 horas, mediaron entre la muerte de Joel Rafael Cabrera Espinosa y 2 eventos más. Pero, por ejemplo, tengo una experiencia personal. Hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, venía en la carretera 6 de noviembre una noche, acompañado de uno de mis hermanos y un primo hermano. Yo venía conduciendo el carro que tenía en ese momento, posiblemente a muy alta velocidad. En esa época me encantaba correr. Mi hermano venía en el asiento del pasajero y mi primo o nuestro primo en el asiento, en la parte trasera, por suerte, detrás de mi hermano. Por eso la piedra no lo mató. La piedra impactó entre el cristal y el brazo del limpiavidrio. Destruyó el cristal y terminó en el asiento trasero del carro. Por muchos años conservé la piedra. Pero luego que me enteré de un evento que no debo resaltar, pero que sí ocurrió, un oficial superior de un organismo de seguridad del Estado, de una fuerza armada, de una fuerza militar dominicana, se vio envuelto en el mismo trayecto de la carretera 6 de noviembre, una noche, en el mismo escenario que yo, unos meses después, y a él la piedra que le arrojaron le partió el cristal delantero y el cristal trasero de un vehículo todoterreno en el que venía. Para mala suerte de los autores de aquel atentado, aquella acción vandálica, el oficial, a quien conozco, venía armado de su arma de reglamento y un arma automática. Simuló estar herido y los vándalos fueron a saquearlo. Hoy, a esta hora, 12 de diciembre del año 22, y muchos años después, esos jóvenes autores de aquel acto vandálico viven y perviven en sillas de ruedas. ¿Es lo que uno desea para un ser humano? No. Pero aquel oficial tuvo la capacidad mental de resistir el atentado, de cubrirse detrás del vehículo, y cuando iban a desvalijarlo, a saquearlo, pues les disparó a las piernas, al nivel de las piernas, de los pies, a los 4 individuos, y los 4 están en sillas de ruedas. Viven ahí en un pobladito cerca, en la misma 6 de noviembre, y están en sillas de ruedas. Creo, si es que están vivos. Podemos tener un país lleno de gente con trastornos mentales ocupando las calles, las aceras, las plazas públicas, y el Estado no responder o no ocuparse de eso porque la ley de salud pública que fue reformada y la ley de seguridad social no cubren ni la asistencia médica, ni las consultas, y mucho menos los medicamentos. Presidente Abinader, tiene siempre que ocurrir una gran tragedia, una tragedia que sacude la conciencia nacional para que la gente reaccione. Tiene que haber de por medio sangre, lágrimas y luto para que la sociedad entienda que debemos mirar hacia los descamisados, que tenemos que mirar a los hijos de nadie, que tenemos que mirar a los que son huérfanos de asistencia pública y huérfanos de asistencia privada, porque este capitalismo salvaje, este capitalismo atroz que pone el capital, el dinero, los intereses monetarios por encima de la condición humana, por encima de la vida, por encima de la salud, tiene que revisarse, porque hay que mirar necesariamente hacia los descamisados, hacia los que andan descalzo y sin pan y sin techo. ¿Cuántos son? Yo no sé, pero hay que mirar hacia ellos,
y hay que rescatarlos. Y si queremos seguir vendiendo que somos una sociedad moderna, no podemos hablar de desarrollo, ni siquiera podemos hablar de cambio cuando no hemos cambiado, las cosas elementales que tienen que ver con el ser humano, que al fin y al cabo la política tiene que poner al hombre, a la mujer, al ser humano como centro de la vida. Y eso es lo que hemos aprendido y aprendimos en el famoso y poco ponderado humanismo cristiano. El ser humano primero. Volvemos en breve.